Bueno, ahora vamos a ver el caso 2. Carlos sale a cazar junto a Ricardo, un amigo que posee campos en la provincia de La Pampa. Para ello ambos cargan sus escopetas y se adentran en el medio del bosque junto a los perros. Luego de una larga caminata y no encontrando los animales que buscaba, deciden separarse y apostar que el primero que logre el objetivo de la caza haga un asado para él y todos los amigos que poseen en común. Ricardo, conocedor de sus campos, decide jugar una broma a un amigo. Se esconde detrás de unos matorrales, haciendo ruidos de animal. Carlos dispara, pese a que advirtió que se trataba de Ricardo. Sin embargo, se desespera al creer que lo había matado, y por miedo a enfrentar la cárcel, lo tira a un río que estaba cerca de allí, con el objeto de que desaparezca. Luego, se comprueba que Ricardo estaba vivo al recibir el disparo, pero muere ahogado en el río. Bueno, como siempre, todo el análisis que tienen que hacer tiene que empezar por la conducta. Según el finalismo, es un hecho humano, voluntario y final. Cuando hay supuestos de ausencia de conducta, no hay acción cuando hay ausencia de voluntad. Significa esto la involuntariedad, la fuerza física irresistible y acto reflejo. ¿Cuáles son los casos de debate? Ya lo hablamos en el caso anterior, las acciones en cortocircuito y automatismo. En el caso no encaja dentro de los supuestos de ausencia de conducta ni dentro de los casos intermedios en los que la doctrina no es uniforme respecto a la concurrencia o no de voluntad. Siempre tienen que hacer este análisis. No hay acción, es que hay acción, dado que Carlos obró voluntariamente al dispararle a Ricardo, como así también para tirarlo al río, no habiendo ninguna de esas dos conductas producto de un acto reflejo, fuerza física irresistible, ni estado en ausencia total de conciencia. Tipicidad. Implica un juicio de subsunción de la conducta dentro de un tipo penal, que es la adecuación. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cuál es el tipo penal aplicable al caso? El homicidio. Se aplicará la reclusión o prisión de 8 a 25 años el que mateare a otro, siempre que en este código no existiera otra pena. Vamos a ver, como siempre, la tipicidad objetiva, desglosarla y analizar los elementos del tipo penal. La acción es disparar a Ricardo y luego tirarlo al río. Sujeto activo Carlos, sujeto pasivo Ricardo, resultado la muerte de Ricardo. Teoría de las equivalencias. Si suprimimos mentalmente la conducta de dispararle a Ricardo y luego tirarlo al río para ocultar el cadáver, la muerte no se hubiera producido, por lo cual las acciones de Ricardo forman parte del resultado, digamos, fueron la causa del resultado. Hay acción, hay relación de causalidad. Pasamos a la imputación objetiva. La conducta de Carlos creó un riesgo jurídico desaprobado. Para poder analizar si se creó un riesgo jurídico desaprobado o no, ¿qué tenemos que ver? Los correctivos, y si se dan o no. ¿Actuó dentro del riesgo permitido? No, claramente disparar a una persona y tirarla a un río no está dentro del riesgo socialmente permitido. ¿Disminuyó el riesgo? Tampoco, al revés, lo agravó. ¿Pudo confiar en que un tercero cumpliría su rol o deber y por eso actuó así? No, tampoco, no se da en el caso. ¿Su aporte al hecho significó una conducta inocua y socialmente aceptada? Lo que se habla de la prohibición de regreso, no, tampoco se da en el caso. Entonces, sí, la conducta de Carlos de dispararle a Ricardo y luego arrojar su cuerpo al río creó un riesgo jurídico desaprobado, jurídicamente desaprobado. ¿Qué tenemos que ver ahora? Ya está la primera parte de la imputación objetiva. La segunda, que es si este riesgo jurídicamente desaprobado se realizó en el resultado. ¿Y acá qué vemos? De vuelta a los correctivos, pero ahora de si se dan en el resultado o no este riesgo jurídicamente desaprobado. Se verifica en el caso una desviación del relevante del curso causal, si bien existió una desviación en el curso causal, es irrelevante porque Ricardo murió de todos modos con lo que fue el accionar de Carlos. ¿Hubo una aceleración o adelantamiento del riesgo? No, claramente no. ¿Actuó dentro del ámbito de protección de la norma? No, claramente la conducta de Carlos excedía todo el límite de protección de la norma. Y lo que busca la norma es que no se mate a alguien. Y él disparó y lo tiró a un río. ¿Su conducta fue alternativa conforme a derecho? No, tampoco. ¿Se trató de una competencia de la víctima? No, no se da en el caso. Claramente no se da, no se puso en riesgo la víctima. En definitiva, lo que decimos es que el riesgo creado por Carlos provocó la muerte de Ricardo, que es el resultado. Entonces ya hablamos de que esta tipicidad objetiva ya está completa y tenemos que pasar al siguiente estrato de la tipicidad, que es la de la teoría del delito, que viene a ser la tipicidad subjetiva. Acá, como decíamos antes, se tiene que analizar si obró con dolo o culpa. En este caso se admite la figura de homicidio culposo. El concepto de dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración.
Tiene dos aspectos, como decíamos antes, el aspecto cognoscitivo, que tiene que ver con el conocimiento efectivamente actual, coetáneo y actualizable de todos los elementos del tipo objetivo. Aquí se da el error de tipo, que es la ignorancia o un falso conocimiento sobre alguno de los elementos del tipo objetivo, la acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resultado, la acción de causalidad o tipo penal. Acá, ¿qué nos pasa? Vamos a dividir la conducta de Carlos en dos tramos. De acuerdo al caso, Carlos creyó que lo había matado a Ricardo cuando le disparó, pero luego se comprobó que Ricardo muere en el segundo tramo del hecho de la conducta de Carlos, es decir, cuando lo arroja al río. Respecto del primer tramo, podemos decir que no se verifica un error de tipo, porque él pensó que con su disparo lo había matado. Conocía de este modo los elementos del tipo objetivo. Desde este enfoque, hablaríamos en todo caso de una tentativa de homicidio. En cambio, en el segundo tramo, que es este que lo tira al río, Ricardo estaba vivo, en el que, digamos, no conocía que Ricardo estaba vivo, sino que entendía que ya estaba arrojando un cadáver sin vida al río. En este caso debemos hablar, hay un error de tipo, porque él pensó que arrojaba un cadáver. En consecuencia, vamos a hablar de un homicidio culposo. Cierto sector de la doctrina podría hablar de que Carlos igual actuó bajo un tipo vencible, y esto daría lugar al homicidio culposo, como decía yo. Es vencible, igual tenías una persona que no sabía si estaba muerto, el error era vencible, podías verificar si estaba muerto o no. Entonces este tramo se podría hablar de un homicidio culposo. Errores sobre el curso causal, estos no siempre eliminan el dolo, y son los supuestos en que el sujeto activo sabe lo que está haciendo, pero hay un error en la preparación. Error en el golpe. El sujeto dirige su acción contra un sujeto o un objeto determinado, pero termina afectando a otro que no tiene intención de afectar. El bien jurídico en juego debe ser el mismo. No se verifica ningún error, porque Carlos dirige las acciones con la persona, digamos, que tiene enfrente, y efectivamente lo afecta. La acción es disparar, y dispara contra Ricardo, y lo arroja al río a él también. Error en la persona objeto es cuando cree que está dirigiendo su acción contra un sujeto o un objeto determinado, pero afecta a otro. Tampoco se verifica porque Carlos siempre actúa sobre el mismo objeto, que es Ricardo. Bueno, acá se da el dolus generalis. Vamos a ver qué es esto. En el ámbito del error, sobre el nexo causal, se presentan dificultades para resolver estos casos en el que el autor causa un resultado creyendo que ya se había producido. Carlos dispara y, creyéndolo muerto, lo arroja al río para ocultar el cadáver. En este caso corresponde considerar que ocurren dos hechos independientes. Por un lado, lo que hablábamos antes, de imputar la tentativa de homicidio en el primer tramo, en concurso real con el homicidio culposo. O sea, son dos hechos totalmente diferentes. Así lo considera cierto sector de la doctrina. No obstante, se formularon objeciones a esta afirmación, vinculadas con la dificultad para afirmar que Carlos mató por falta de cuidado. ¿Dónde está el homicidio culposo? ¿Es como que lo mató por falta de cuidado? ¿Por negligencia? Cuando definitivamente el único cuidado que no tuvo fue lograr el propósito de la primera acción. Digamos, como no logró su propósito de su primera acción, por eso no se dio cuenta y por negligentemente lo arroja al río. Es como que hay una cierta crítica que parece lógica. Entonces, siguiendo las razones de la justicia material, se afirma que el comportamiento causal unitario que causó la muerte de Ricardo estaba dirigido por un dolus generalis, un dolo general proveniente de Carlos. Esto significa que desde el dolo inicial es abarcativo de la segunda acción. Yo lo quiero matar, y esto, quererlo matar, abarca este segundo tramo donde él no sabía que tiraba un cadáver, pero lo que sí buscaba era también matarlo. Entonces se habla de esa forma, que se le justifica la imputación de Carlos respecto de un homicidio doloso consumado. En consecuencia, respecto del aspecto cognoscitivo, según la primera teoría expuesta, estaríamos dentro de una tentativa de homicidio respecto del primer tramo y un homicidio culposo en el segundo, y respecto de la segunda posición, se diría que Carlos actuó con dolus generalis. Ustedes tienen que elegir una de las dos, sí, pueden elegir las que más les parezca lógica. Igualmente, en el parcial está bueno que hablen de las dos teorías, que se puede aplicar esta o la otra, como para demostrar que ustedes lo saben.
Bueno, el aspecto volitivo del dolo es, si no se conoce, no se puede creer, por lo tanto, no puede haber finalidad. Y lo que se analiza acá es dolo directo cuando la proposición tuvo el dolo inmediato, digamos. Carlos actuó con dolo directo, lo quería matar a Ricardo, lo quiso matar. Entonces, en lo que se refiere al aspecto volitivo y respecto al caso analizado, digamos, Carlos habría hablado con dolo directo. Y entonces, cuando hacemos por lo menos hasta este estado de la teoría del delito, vamos a decir que Carlos llevó a cabo una conducta típica respecto de Ricardo que encuadra en la figura de homicidio simple. ¿Por qué? Porque yo lo voy a analizar por el dolus generalis. Entiendo que hay un dolo inicial que se completa en la segunda parte, que sigue a la segunda parte de su accionar. Bueno, les agradezco y nos estamos viendo.